Saludos mis amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. En esta ocasión, en esta sesión, la verdad del cuarto ángel, queremos compartir con ustedes una experiencia y al mismo tiempo un mensaje con relación a lo que es el pecado de ignorancia y qué pasa con aquellos que reciben el bautismo del agua y del Espíritu y regresan al pecado. Me siento motivado a presentar este mensaje porque en el gran conflicto y lucha que he tenido, especialmente con los líderes de la iglesia, pastores, en una ocasión yo visité el departamento de actividades laicas, siendo un laico de la iglesia adventista, y yo me reuní con varios pastores, estuve conversando con algunos temas muy serios y delicados, de la cual no se tocan en grupos disidentes, no se tocan en la misma iglesia, no lo tocan los pastores que tienen su ministerio propio, no lo toca a nadie, y que la sierva de Dios dice que hay verdades ocultas por largo tiempo que van a surgir y están establecidas ahí. En una ocasión, mientras conversaba con uno de los pastores, prácticamente me pasó con todo la misma experiencia de lo que yo estuve tratando, yo le decía a ellos, miren, yo quiero tratar un tema con ustedes, pero antes de tratar el tema yo quiero poner algo en claro, y es que vamos a hablar con altura, y hablar con altura es que nosotros estamos conscientes de que la palabra de Dios no se contradice. ¿Ustedes están claros? Ellos reconocían sí, y por lo tanto saber de Biblia no es que cuando te presente una verdad tú busques otro texto bíblico para contrarrestar esa verdad. Así que nos pusimos de acuerdo y estuvimos claros. Mientras estábamos tratando ese tema, especialmente el caso de Hebreos 6, 4 al 6, que dice allí la palabra de Dios, quiero compartirlo con ustedes, quiero que lo lean, dice allí la palabra de Dios, Hebreos 6, 4 al 6 dice, pero es imposible que a los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondrían a la ignominia al Hijo de Dios. Eso le expresa la palabra de Dios en Hebreos 6, 4 al 6. También en el mismo libro de Hebreos 10:26 dice allí que el que peca deliberadamente, voy a leerlo, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Estas son declaraciones que son muy serias. Y más hoy en día, como sabemos que el evangelio ha sido relajado y que en la iglesia se está introduciendo una serie de mundanos y que el pecado es algo normal dentro de las iglesias. Yo compartí eso con ellos y ellos reconocían, no, eso es así como dice la Biblia. E incluso dice el verso 27 del mismo capítulo 10, sino que un terrible juicio está preparado y el cielo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión, escuchen bien, por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerándola como la de un hombre común, la sangre de su pacto, por la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí el mismo libro hebreo expresa claramente, si cuando los tiempos de Moisés, que era a través de los sacrificios de los corderos, Dios no toleraba el pecado consciente y deliberado, sino que consumía en el mismo instante al individuo, ¿qué sería ahora bajo el nuevo pacto? A eso que está presentando el texto, la Biblia es la que dice eso. Dice que si ahora la persona peca deliberadamente, que ahora que bajo el nuevo pacto, bajo la sangre, miren, que estamos citando la palabra de Dios, dice, ¿qué sería ahora bajo el nuevo pacto? Hablando de eso, dice aquí, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión bajo... por la mano de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirán el que pisotee la sangre del Hijo de Dios como la sangre común? Cuando yo trataba estos mensajes, ellos reconocían que era así.
Sí, no, eso es así, eso no es menos de ahí. Pero resulta ser que a las iglesias no le enseñan eso. Y entre esas conversaciones, yo le decía, miren, ¿por qué ustedes no le enseñan esta verdad a la iglesia? Y lo que más me molestó, que a pesar de que ellos reconocían esa verdad, hubo un pastor que se atrevió a ir a la iglesia y le predicó a la iglesia que una persona que recibe el bautismo del agua y del espíritu puede caer y ser restaurado. Eso es una blasfemia. Eso es hablar por boca del diablo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso no se puede sostener bíblicamente. Estamos hablando de la persona que recibe el bautismo del agua y del espíritu, es decir, una persona que tiene el sello de Dios, una persona que ha gozado el don celestial, porque en las iglesias están llenas de personas que han recibido el bautismo del agua, pero no del espíritu. Porque hay tres tipos de bautismo, que es el bautismo del agua, que es recibido por los hombres, el bautismo del espíritu, que es recibido por Dios, y el bautismo de fuego, que es recibido por que es dado por el diablo, pero con el consentimiento de Dios, para que el individuo no sea probado más de lo que puede soportar. Usted podrá notar que el caso de Job, él recibió el bautismo de fuego, pero fue el diablo que le dio ese bautismo, pero con el consentimiento de Dios, para que él no sea probado más de lo que pueda soportar. El mismo Jesús recibió el bautismo de fuego y fue el diablo que le dio el bautismo de fuego, pero con el consentimiento de Dios, pero no para que sea probado más de lo que pueda soportar. Los apóstoles también recibieron el bautismo de fuego, pero lo recibieron, pero no recibieron un fuego por encima de lo que puedan soportar. Es un detalle que debe tomarse muy en cuenta. Pues bien, quiero proseguir con esta parte. Ese pastor se atrevió, porque es un tema que creó mucha inquietudes dentro de la iglesia. Me tocó ir incluso a la Universidad Adventista de Bonao, tratar este punto. Allá también, ya usted sabe, estuve con los estudiantes de primer año y cuarto año, ya ustedes saben. Eso no se podía refutar con las escrituras, lo que estaba presentándole a ellos, porque realmente estamos hablando, presentando esta verdad dentro de su contexto. Porque no es una persona ignorante que está tomando texto bíblico fuera de contexto para querer transmitir una cosa y más un mensaje tan serio y delicado. Así que entonces, ese pastor fue y, como le acabé de decir, a la iglesia y presentó el caso de Moisés, que Moisés había pecado y Moisés es un hombre que había gozado del don celestial, él pecó y fue restaurado. Ahora bien, hay un punto. La palabra de Dios dice que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozó del don celestial y recayeron, es imposible ser renovado. En primer punto, Moisés no fue una recaída que experimentó, fue en una ocasión. Y segundo, el caso de Moisés fue un caso que él lo cometió ese pecado por ignorancia. Y la palabra de Dios dice en Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que cuando usted comete un pecado que es por ignorancia, por un error de equivocación, una circunstancia, el Señor le tomará en cuenta ese caso, le perdonará, pero por ese pecado de ignorancia tendrá que pagar el diablo, porque alguien tiene que pagar por los pecados que se cometan, sea cual sea. Pero déjame aclarar eso antes de proseguir. Hay tres tipos de pecado, y luego vamos a hablar con más detalle sobre eso en otro video. Hay tres tipos de pecado. Está el pecado de muerte, que es el que comete el individuo antes de su conversión. Por esos tipos de pecados, por los pecados del pecado antes de su conversión, por ese paga Cristo. Por los pecados de aquel que comete el pecado después de su conversión, que es el pecado por ignorancia, por ese paga el diablo. Por eso es que los pecados del pueblo de Dios al final serán depositados sobre Satanás, que son los pecados por ignorancia o que pecaron por ignorancia. Y aquellos que están en las iglesias cometiendo pecados conscientes y deliberados, por eso pagan ellos. Esos son los que son cortados del pueblo. Es decir, ningún tipo de pecado se perdona, ninguno. Ellos lo que se hacen es que se transfieren. Los pecados del pecador se transfieren a Cristo. Los pecados del justo, que es el que ya está convertido, se transfiere a Satanás. Y el pecado que es consciente y deliberado, por ese paga el individuo. Miren lo que hizo este pastor. Les voy a mencionar para que ustedes vean que ellos están engañando al pueblo porque no le están presentando la verdad. En el libro de Éxodo, lo voy a invitar para que ustedes vean que ese ministro, que eso fue la obra del diablo, y todos los pastores que enseñan lo contrario de lo que enseña la Biblia y distorsionan la palabra de Dios, están haciendo la obra del diablo porque están hundiendo la iglesia y no en el pecado. Y la iglesia no puede ser elevado mientras no reciba el conocimiento de la verdad. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versos del 1 al 6,
yo le invito a que usted se lo dé en su casa y tiene que aprender a ser como los berianos, porque lo que estamos presentando es un tema muy serio y delicado. Por eso es que hemos entrado en la etapa del cuarto ángel, donde cada cual tendrá que aprender a depender de un así dice Jehová y no de un así dice los hombres. Porque el caso de cada uno de nosotros será tratado personalmente y cada uno tendremos que dar razón de nuestra fe personalmente. Tu fe no va a depender de lo que te enseñe el pastor, de lo que diga el pastor. Tu fe debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios, porque son unos engañadores en términos general. Hay muchos pastores buenos, pero ellos son muchos comparados con nadie. Pero comparado con lo que nos sirven, esos pastores buenos son pocos y van a terminar como laicos. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versos del 1 al 6. En el libro de Éxodo 17, del 1 al 6, aparece el caso cuando Dios le dice a Moisés que el pueblo empieza a quejarse primeramente, y al empezar a quejarse, ellos piden agua. Se están quejando porque están en el desierto y no tienen agua. Y Dios le dice a Moisés, toma la vara y golpea la roca. Mírenlo ahí, Éxodo capítulo 17, verso 6. Dice allí, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la roca de Oreb. Tú golpearás la roca y brotará aguas de ella para que la gente beba. Y Moisés lo hizo así ante la presencia de los ancianos de los hijos de Israel. Miren cómo aquí claramente dice que mientras ese pueblo, vuelvo y le digo, le invito a que se lea el capítulo 17 del 1 al 6, este pueblo vino y lo hizo lo siguiente, se rebela contra Dios. Dios le dice a ellos que, Dios le dice a Moisés que golpee la roca y brotará agua, y evidentemente así lo hizo. Luego se repitió la misma escena. Esta fue en Oreb y ahora en Meriba se repite la historia. Yo le invito a que vayamos al libro de Números, capítulo 20. En el libro de Números, capítulo 20, se repite la escena. Y allí aparece lo siguiente. Vamos a leerlo. Libro de Números, capítulo 20. En el libro de Números, capítulo 20, del 1 al 13, ustedes se van a encontrar la escena, ahora se repite, se da en Meriba, y mientras se está dando esa escena, dice allí, en el verso 7, y Jehová habló a Moisés diciéndole, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca a vista de ellos. Observen que en esa ocasión, Dios le dice, toma la vara y háblale a la roca. Y ella dará su agua, sacará agua de la roca para ellos y dará a beber a la congregación y a su ganado. Así que entonces Moisés estaba pasando por una circunstancia que estaba molesto con el pueblo, porque ese pueblo, a pesar de la experiencia y toda la señal y todo lo que Dios había hecho, cada día se tornaba más rebelde y más duro. Moisés, cuando Dios le dice, Moisés, toma la vara y háblale a la roca, Moisés no captó bien la orden de Dios. Al no captar bien la orden de Dios, tomó la vara y le dio 2 veces a la roca, molesto con el pueblo. Y eso dio como resultado que Moisés pecó. Moisés, vuelvo y repito, al no captar bien la orden de Dios, cometió un pecado por ignorancia. Y lo vamos a demostrar con el don profético, que eso era lo que tenían que enseñar ese pastor o esos pastores que le están haciéndole la contra a este mensaje. Le vamos a demostrar y vamos a tener varios temas para que ustedes vean que en el santuario solamente se intercede por pecado de ignorancia. Cualquier ministro que le enseñe a usted que en el santuario se intercede por pecado consciente y deliberado, usted puede estar seguro que es un ministro del diablo. Esos no son ministros de Dios, porque eso no se puede sostener con las escrituras. Y me excusan, yo me expreso de esa manera porque miren, los conflictos que yo he tenido, especialmente con pastores, yo trato con pastores. ¿Saben por qué con pastores? Porque los pastores son los que piensan por la masa. Ellos son los que leen por la masa. Ellos todo lo hacen por la masa. Porque la gente quiere creer a lo grande y no se quiere someter a lo que dice un así dice Jehová. Y vuelvo y les repito, ellos reconocían personalmente que lo estaba presentando era cierto, pero a la congregación le presentaban otra cosa. Y miren lo que dice aquí en el relato. Dice allí el relato, verso 9, ahora voy del capítulo 20 de Números. Y tomó Moisés la vara delante de Jehová, como él se lo había ordenado. Enseguida Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca y le dijeron, escuchen ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca para ustedes.
Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, y fluyeron abundantes aguas, y bebió todo el pueblo y su ganado. Observen, dice que él le dio 2 veces a la roca, mientras que la primera orden del libro de Éxodo, que acabamos de leer, allí se presenta que Dios le había dicho, háblale, él le habló y dice lo correcto, pero aquí Dios le había dicho en la primera Dios le había dicho, golpea la roca, y él le golpeó, pero en esta segunda ocasión Dios lo que le dice es, háblale a la roca, pero lo que hizo fue que le golpeó, porque vuelvo y repito, él no captó bien la orden, y él creyó que la orden era la misma. Así que entonces allí, entonces dijo Jehová a Moisés y Aarón, estoy leyendo el verso 12 del capítulo 20, entonces dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por no haber creído en mí para santificarme ante los ojos de Israel, por eso no introducirán esta congregación en la tierra que le he entregado. Estas son las aguas de Meriba, pues los hijos de Israel contendieron delante de Jehová, y él fue santificado en medio de ellos. Así que usted tiene 2 relatos, no lo olvide. Tiene el libro de Éxodo, capítulo 17, del 1 al 6, como ya le dimos, y tiene Número, capítulo 20, del 1 al 13. En la primera orden se le dijo fue, golpea la roca, y en la segunda, háblale. Ahora quiero mostrarle lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, página 443, para que no se deje engañar por esos ministros, que lo que son unos engañadores. Escucha lo que dice aquí. Hablando en el capítulo La roca herida. Escuchen qué comenta la sierva de Dios con respecto a este caso. Porque la palabra de Dios, vuelve y repito, dice en Hebreos 6:4-6, que el que recibió el bautismo del agua y del espíritu y gozaron del don celestial y se cayeron, es imposible ser renovado. No se le olvide estas 2 cosas. Primeramente, lo de Moisés no fue una recaída, no cometió 2 veces el mismo pecado. Y segundo, en el caso de Moisés fue por ignorancia. Es un detalle que yo creo que ustedes tomen en cuenta. Y como el pecado está en el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, por eso el Señor le concedió el arrepentimiento. Dice allí, en esta ocasión, Dios no dictó juicio contra los impíos, cuyo procedimiento inicuo habían provocado tanta ira en Moisés y Aarón. Aquí está hablando de la masa del pueblo, que eran los impíos. Los que representaban a Dios no le habían honrado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados. Ven, estaban molestos con el pueblo. Y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran en contra de ellos, sino contra Dios. Por mirar a sí mismo, apelar a su propia simpatía, habían caído inconscientemente en pecado. Oiga, mire, yo tengo subrayado ahí, mírelo bien. Miren, eso que está subrayado en rojo, en la parte que usted ve azul ahí. Dice que ellos habían caído inconscientemente en pecado. Voy a repetirlo porque esa es la parte que más me interesa resaltar. Porque la palabra de Dios no se contradice. Y porque a la iglesia le enseñaron y le dijeron que una persona que recibe el bautismo del agua y del espíritu, si regresa al pecado o comete pecado consciente y deliberado, puede ser renovado. Personas que ya tienen el sello de Dios. Eso no es cierto. Vuelvo y repito, dice aquí. Por mirarse a sí mismo y apelar a sus propias simpatías, habían caído inconscientemente en pecado y no pusieron al pueblo la gran culpabilidad en que habían incurrido ante Dios. Oiga, que para que usted vea. Dice en el libro, ahí mismo, mire que tenemos 2 partes que están subrayadas. Dice en esta segunda parte, escucha lo que dice allí. Pero no se lo podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente. Habían sido vencidos por una tentación repentina y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque a causa del daño que su pecado pudieron ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Oye, esto es serio lo que estamos diciendo, mi hermano. Aquí dice que nadie puede decir que Moisés pecó consciente y deliberadamente, Moisés y Aarón. Por eso, ese ministro que estuvo enseñando eso y que le ha hecho la contra y que ellos admitieron conscientemente cuando yo estuve sentado que eso era así, están engañando al pueblo y Dios no te tomará a ti en cuenta ignorancia si tú también te pones a promover lo contrario.
Y no le está enseñando a la iglesia que en el santuario solamente se intercede por pecado de ignorancia. Escúchalo bien, voy a volver a repetir el caso de Moisés. Dice aquí el segundo párrafo. Pero no se lo podía acusar de haber pecado intencionada y deliberadamente. Habían sido vencidos por una tentación repentina y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque a causa del daño que sus pecados pudieran ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Así, mis hermanos, que es bueno que entendamos que en el santuario solamente se intercede por pecado de ignorancia. Que Moisés, Dios aceptó el arrepentimiento de Moisés, un hombre que había gozado del don celestial, porque su pecado fue por ignorancia. Y si usted viene y dice, ¿y el caso de Aarón cuando estaba, cuando el becerro? Mire, léase con cuidado ese relato. El relato presenta en cuanto a ese caso, que hubo una multitud que se acercó. Este hombre, Aarón, era un hombre de carácter débil, sintió temor, y bajo ese temor, él cedió a la petición de ellos. Por temor a perder su vida, cedió a la petición de ellos. No fue que él vino a pecar deliberadamente. Y eso trajo como consecuencia que también, esa fue una razón por la cual no entró a Canaán terrenal. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 31. Yo le digo, estos mensajes son importantes, ¿saben por qué? Porque la gracia está concluyendo. Y es lamentable que la iglesia tiene que aprender a ser triunfante antes que termine la gracia, y la iglesia no se está preparando para ser una iglesia triunfante antes que termine la gracia. Porque si la iglesia no alcanzó el triunfo antes que termine la gracia, ¿cuándo piensa terminarlo? ¿Cuándo piensa ser triunfante? Mire lo que dice el libro de Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí en el libro de Hebreos 9:7 dice que en el santuario celestial, en ese día de expiación que se estaba realizando, solamente se intercedía por los pecados de ignorancia del pueblo. Que el pecado de ignorancia es lo que le llaman el pecado no de muerte. Primera de Juan 5:15 y 16 habla que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado de muerte son aquellos que están cometiendo pecado consciente y deliberado en la iglesia, no sabiendo que ellos siguen bajo condenación. Porque cuando la persona no conoce la verdad, recibe el bautismo del agua que da derecho a ser miembro de la iglesia, pero nada más miembro de la iglesia no lo hace idóneo para el cielo. Lo que te hace idóneo para el cielo es recibir el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu tú lo recibes cuando conoce la verdad y firma un pacto. Y ese pacto no puede ser roto porque ese pacto se firma con sangre. Y una vez que usted es justificado por la sangre de Cristo, no puede volver hacia atrás, porque si lo hizo, no hay más sacrificio por su pecado. Dice el libro Segunda de Pedro, para que ustedes vean, texto bíblico que los pastores no se le den a la iglesia ni se lo enseñan. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21, dice allí: porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, siendo entregados por esta misma cosa, y su fin llega a ser peor que lo primero. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. La pregunta es, pregúntale a un pastor, ¿por qué la palabra de Dios dice que el que conoció el camino de la justicia y se volvió hacia atrás, mejor hubiera sido no haber nacido? La respuesta que te debe dar, que es la respuesta correcta, es porque dice la palabra de Dios que no hay más sacrificio por su pecado. Hebreos 10:26 dice que el que pecó deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado. Y todo el que entra a la iglesia firma un pacto bajo juramento de ser fiel a la palabra de Dios y está consciente a lo que va. Ahora hay personas que lamentablemente el ministerio pastoral, lo único que se han estado preocupando es en realizar bautismo prematuro, introducir mundanos dentro de la iglesia, y ahora la iglesia está llena de una serie de mundanos que están para hacer la contra la verdad de Dios, lamentablemente. Pero yo espero que no se te olvide que la palabra de Dios expresa claramente en Hebreos 9:31 que por los pecados que se intercedían en el lugar santísimo era por los pecados de ignorancia. Y quiero compartir lo que dice el libro Eventos de los Últimos Días. Lo he leído en otra ocasión, pero quiero leerlo bajo el contexto, página 185. Mire lo que dice allí.
Dice allí, te voy a leer 185 en la edición nueva. En la edición vieja, usted va a encontrar la 221, el último párrafo, y 222, primer párrafo. Dice allí, aquellos que han tenido gran luz y la han menospreciado, están en una situación peor que aquellos a quienes no se les ha dado tantas ventajas. Se exaltan a ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que se inflija a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan acarreado a Dios. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Escúchalo bien. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Porque Dios te va a juzgar a ti conforme a la luz que tú has recibido. Y tú acabas de recibir la luz aquí, que en el santuario solo se intercede por pecado de ignorancia, no por pecado consciente y deliberado. Ahora bien, si tú has estado cometiendo pecado consciente y deliberado, y no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, Dios en ese plan de salvación ha usado un medio sabio de poder justificarte y entonces aferrarte a la promesa, Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y como tú no sabías que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, Dios te tomará en cuenta ese pecado como un pecado de ignorancia. ¿Por qué? Porque tú no lo sabías y porque esos pastores corruptos que le están haciendo la contra la verdad no te habían enseñado que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado. Entonces, Cristo admitirá ese pecado como un pecado de ignorancia. Oye, ese pecado consciente y deliberado. Pero una vez que tú has sido justificado, no puedes volverlo a cometer. Y antes de ser justificado, Dios está dispuesto a quitar en ti el deseo por ese pecado que a ti tú tanto amas. Dios te viene y hace así. Al pecador le quita el deseo por ese pecado que ama. Le perdona y luego le dice, de aquí en adelante no puede alimentar el pecado. Yo le digo porque he tenido varias luchas y fuerte conflicto, especialmente con pastores y ancianos, que hoy en día no se han dado la mala tarea que hacer la obra del príncipe de la tiniebla. Pero escucha lo que dice allí. Nadie será condenado por no haber prestado atención nadie será condenado por no haber prestado la atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que le es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, correcto. La luz que ha brillado en el alma lo condenará en el juicio. Los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán condenados culpables ante Dios, lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. ¿Tú entendiste esa parte que yo leí ahí? Dice aquí, hay personas que no le interesa escuchar la verdad, especialmente este tipo de verdades, por no sentirse comprometida con ella. Y por el simple hecho de no querer darle seguimiento a estas verdades, dice aquí que el Señor lo juzgará como si la hubiese escuchado, por el simple hecho de haber tomado tal decisión. Simplemente Dios no toma en cuenta a aquellos que no le ha llegado la luz y no han tenido la oportunidad. Pero en este caso a ti te llegó la oportunidad de conocer la verdad. Vuelvo y repito. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús en su sufrimiento y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. Oigan eso. Hebreos 9:7 dice que en el santuario se intercedía por pecado de ignorancia, que es lo que le llama el pecado no de muerte. En Eventos Últimos Días, página 185, edición nueva, y 222 en la edición vieja, dice que Cristo hizo provisión para todo tipo de pecado, no importa cuál sea, pero por ignorancia. No pecado consciente y deliberado. Y yo le voy a invitar, vamos a grabar un tema con relación a esta parte, pero quería compartir esta experiencia porque hay personas que no saben, y perdón, le voy a leer una porción de una cita que tengo aquí, para que ustedes vean que este ministerio es un ministerio que se ha ido a la mar sin mapa ni compás, dice la sierva de Dios. Hay miembros de iglesia que no saben eso, que el ministerio pastoral es un ministerio caído y no es el que va a terminar la obra.
que esta obra quien la va a terminar es un movimiento laico llamado 144.000. Escucha lo que dice la sierva de Dios, la Revión Anjera, 24 de julio de 1888. Ya dijo: los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión y hacen más notoria que algún poder ha cortado el cable que los aseguraba la roca eterna, y que están navegando en la mar a la deriva sin mapa ni brújula. Otra versión dice ni compás. Miren, ¿usted sabe qué significa que el cable que lo unía a la roca eterna fue cortado? Y que se fuera a la mar sin mapa ni compás. El cable está representado por el Espíritu Santo. La roca es Cristo. El mapa es la Biblia. Y el compás o brújula, como usted quiera llamarle, representa el don profético. Una iglesia que está hablando de la iglesia como ministerio, como el ministerio pastoral, porque lo que es el ministerio es la iglesia, lo que es la iglesia es el ministerio, porque son uno. Un ministerio como el ministerio pastoral, el cual el cable fue cortado y que están a la deriva sin mapa ni compás, ¿a qué puerto vas a llegar? Esta iglesia llegará a puerto seguro, pero bajo un nuevo ministerio llamado 144.000, que incluirá esta gran obra de la salvación. Mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Vuelvo y te repito la cita. Revión Anjera, 1888, 24 de julio. Ella dijo claramente: los hechos en cuanto a la verdadera condición del profeso pueblo de Dios hablan más fuertemente que su profesión, y hacen más notoria que algún poder ha cortado el cable que lo aseguraba la roca eterna, y que están navegando en el mar a la deriva sin mapa ni brújula. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo espero que tú seas de aquello que te convierta en un defensor de la palabra de Dios, y no un defensor de los pastores ni lo que digan los pastores. Nunca se te olvide esto, mis queridos y apreciados amigos. No es la iglesia, o sea, el ministerio pastoral, quien determina lo que debe de enseñar la Biblia. Es la Biblia quien determina lo que la iglesia, o sea, el ministerio pastoral, debe de enseñar. Y si alguien te enseña lo contrario de lo que te hemos presentado aquí, que te hemos presentado la palabra de Dios, dile que habló por boca del príncipe de la tiniebla. Mi hermano, no te juegues con el pecado. Quiero que sepa que la palabra de Dios dice que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu se cayeron, es imposible ser renovado. Y la palabra de Dios no se contradice. Y si alguien te dice, la Biblia dice que Dios es el Dios de lo imposible, sí. Dios es el Dios de lo imposible para las cosas que son imposibles para ti, pero no para Él. Y la salvación depende de Él. La palabra de Dios presenta en el libro de Malaquías que Dios no cambia. Y en el libro de Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Tú sabes qué indica eso? En la antigüedad, cuando una persona pecaba deliberadamente, el Señor lo mataba en el espíritu. Pero ahora Dios viene y nada más lo mata en el espíritu y lo deja vivo en la carne para que termine de gozarse su mundo, no sabiendo que ya está fuera de la gracia. Quiero que sepa que la gracia de Dios no tiene límite, pero para el fiel, pero sí para el transgresor que ya ha sido justificado. No se te olvide ese detalle tampoco. La gracia de Dios no tiene límite para el fiel, pero sí para el transgresor. Yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Sigue la verdad del cuarto ángel. Aquí vamos a continuar presentando la verdad de que los ministros no están dispuestos a presentarla, pero no te olvides que hemos citado varias veces que Dios tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar y lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente dota engreída para presentarte la verdad que te hace falta para que tú estés debidamente preparado antes que termine la gracia y pueda encontrarte con nuestro Señor Jesucristo y morar con Él por toda la eternidad. Esta verdad que la he escuchado, compártela con otros que lo necesitan, porque Dios no le da luz a ninguna persona para que se quede con ella. Y esta luz que te ha llegado tiene dos propósitos y tiene dos compromisos. El primero es investigar y analizar esto que te hemos dicho, hacer como los bereanos. Y lo segundo es compartirlo con otros para que otros puedan llegar a ser salvos y no estén en la ignorancia. Y no te olvides que en el caso de Moisés, el pecado que cometió Moisés fue un pecado no de muerte. Un pecado no de muerte porque fue por ignorancia, por error o equivocación.
Son mi deseo y oración que tú llegues al conocimiento de la verdad y que el resultado de este mensaje sea que tú y yo nos podamos ver en el reino del cielo morando por la eternidad. Dios te bendiga y síguenos en la verdad del cuarto ángel y Nelson cuarto ángel y promovamos esa verdad para que la iglesia no perezca en su ignorancia. Bendiciones. En esta ocasión le invitamos para que se suscriban al canal La Verdad del Cuarto Ángel y para que le toquen a la campanita y así no se pierdan de ninguno de estos mensajes exclusivos de La Verdad del Cuarto Ángel. Bendiciones para todos. Bye.